caminando el glaciar, explorando este hielo. Uno de los glaciares que se está derritiendo más en el sur de Groenlandia. Queremos conocer a estas personas, vivir el proceso de la caza, vivir con ellos por unos días. ¡Ey, ey, ey! ¡Guau! La tierra de los exploradores, así se llama el primer reportaje que hemos estado filmando aquí en Groenlandia la semana anterior con el gran Ramón Larramendi, probablemente el máximo explorador polar a nivel español, una auténtica leyenda. Y la aventura en la que nos adentramos atravesando aguas heladas con el kayak. Más tarde nos adentramos en aquellas zonas montañosas tan espectaculares, probablemente la región más bonita y hermosa de esta parte sur de Groenlandia, la mayor isla del mundo. Pero en estos momentos estamos en Narsaq, lo que para los groenlandeses es una gran ciudad. Lo que pensaba yo al llegar, esto tiene de ciudad lo mismo que Madrid de pueblo. Aquí habitan unas 1000 personas, algo más, 1200 personas. Lo que veis, un pueblito pintoresco junto a estas aguas, por supuesto, son cazadores y pescadores. Y es lo que vamos a hacer en este reportaje, conocer más sobre el modo de vida de los locales, en qué se basa la economía, cómo sobreviven al frío, cuáles son los peligros, de qué se alimentan. Después también terminaremos en unos glaciares donde vamos a hablar del deshielo y el cambio climático, así que comenzamos. En estos momentos tenemos ante nosotros, o más bien bajo nosotros, algo realmente sorprendente. Algo típico en cualquier otro país, rutinario y cotidiano del día a día, pero no aquí en Groenlandia. No es mi cara, como digo, lo interesante está bajo mis pies, una carretera. En Groenlandia no hay muchas carreteras, algunas dentro de los pueblos, ciudades como ellos llaman, pero no hay ni un solo pueblo en toda la gran isla, no hay ni un solo pueblo que esté conectado por carretera. Para moverte entre diferentes localidades solo puedes utilizar barco, avión, moto de nieve o trineo de perro. La naturaleza y la climatología extrema y adversa de este lugar son las culpables de que esto se dé, de que no haya ninguna carretera conectando diferentes localidades. Sería imposible en este lugar. Para que os hagáis a la idea de estos más de 2 millones de kilómetros cuadrados que conforman Groenlandia, hasta un 85% están cubiertos por hielo. En muchos puntos el espesor de la capa de hielo es de hasta 3 kilómetros. De dicho contexto es que surgen estas curiosidades. Prácticamente no hay carreteras y, por ejemplo, en todo Groenlandia solo hay 2 semáforos y se encuentran en la misma calle en Nuuk, en la capital del territorio. Al igual que en estas zonas podemos encontrar carne de ballena o carne de foca en los restaurantes, las hamburguesas también pueden ser bastante curiosas. En vez de vaca y pollo, también de cordero de la zona, se encuentran de reno o de caribú. La caza y la pesca son dos mundos súper importantes, fundamentales. Además, aquí las condiciones son diferentes, las presas que se van buscando son diferentes. En tierra, estos renos caribúes, en el agua, las morsas, las ballenas, las focas, técnicas de caza diferentes. Están estas que provienen del pasado y que todavía se mantienen, de esta caza más aborigen, más indígena. Después otras más modernas de los nuevos tiempos con armas de fuego. Habíamos venido a Narsaq para encontrar cazadores. Queremos conocer a estas personas, vivir el proceso de la caza, vivir con ellos por unos días. Aquí no ha sido posible, al final son gente casi nómada, ¿no? Nos movemos a otra zona, toca buscar en otros poblados, en otras ciudades. Carreteras ya sabéis que no hay, así que volvemos a la embarcación. Vamos allá, a ver si hay más suerte en otros lugares. En estos momentos acabamos de llegar a Qaqortoq, considerada la capital del sur de Groenlandia, otra de estas ciudades, realmente un poquito más grande que Narsaq. Aquí hay unas 3500 personas. Nada más llegar encontramos ya
rastro de cazadores, cosa que no hemos encontrado en otros lugares. El hombre que hay detrás de mí tiene 6 o 7 pieles de foca. Ha estado 2 días cazando en otra zona y mañana va a volver a ir. Hemos visto otros cazadores volviendo con los rifles, por lo menos vemos mucha más actividad. Aquí nos resulta muy difícil dar pasos y avanzar por nuestra cuenta en solitario porque nadie habla inglés. Es una cultura, tienen un carácter más cerrado, un poco más difícil para nosotros y hay que hablar en groenlandés. Por suerte Ramón sí que sabe y nos está ayudando muchísimo. Poco a poco, pero vamos avanzando, vamos llegando al punto. En estos momentos estamos llegando a otro pequeño poblado llamado Escalhuaxit o algo así, los nombres de aquí son realmente complicados. Este pueblo sigue la tendencia habitual en estas zonas y es que se están deshabitando. Aquí en los años 90 había unas 200 personas, en el 2010 había como 120 habitantes y ahora quedan apenas 50 personas. Apenas 50 personas entre las cuales queremos encontrar un cazador. Son zonas frías, son zonas apartadas, son zonas donde la vida es dura. Hay también muchos problemas como alcoholismo. El alcoholismo aquí es fuerte y cuanto más pequeño y alejado, más perdido es el poblado, más personas alcoholizadas puedes encontrarte por la noche. Y al final por eso también es un poco difícil entrar en ese contacto, conseguir entrar en las casas. Bueno, es un choque cultural también. Vamos a ver si encontramos algo aquí. Tras haber llegado esta mañana aquí al puerto de Qaqortoq y haber conocido a estos dos cazadores, continuamos con la ruta, como ya sabéis, y en este pueblo encontramos a un hombre ya de cierta edad que estaba llegando con su embarcación. Hablamos con él era cazador y era pescador. Nos dijo que tenía tiradas unas redes, unas nasas en tal sitio, tal. Aún Ramón en groenlandés no nos entendíamos del todo bien, dijimos, oye, ¿puedes llevarnos? Vamos contigo. Recogí a un chico joven como un ayudante y allá nos fuimos. Ha sido interesante ver la técnica de pesca, pero también increíble poder vivir ese momento con gente natal, población local de aquí, de estos lugares y en este ambiente de película, estos paisajes, estas aguas. El tema es que ha sido decepcionante, sobre todo para ellos, porque la red llevaba echada más de un mes y había pocos peces. Había unos cuantos, pero poco para lo que ellos esperaban. Había unos 100 kilos de pescado, eso estimaban. Otras veces hagan incluso 2 o 3 toneladas. Tenemos que ver también que por kilo de pescado nos han dicho después que les pagan unas 9 coronas. Es algo más de 1 euro. Imaginaos, este trabajo que ha sido un mes de espera encima para sacar cuánto dinero, cuánto les iban a pagar por 100 kilos de pescado. Nada, lo han soltado de nuevo y volverán, imagino, que dentro de unas semanas. Este hombre es el último cazador pescador del poblado. Una vez él muera o simplemente se tenga que jubilar, ya no haya nadie cazando y pescando, un aspecto fundamental, como digo, de la vida de Groenlandia. El resto de las familias tampoco se van a quedar ahí. Vamos a dormir aquí para mañana por la mañana. Ya hemos quedado con un cazador aquí abajo en el puerto. Por ahora nos quedamos disfrutando de estas vistas. Son casi las 10 de la noche, pero fijaos esta luz. Todavía tenemos horas y horas de luz, así es el verano aquí. Temprano por la mañana nos reunimos con Ayo, el cazador. Say hi to the camera. Hace unos días le conocimos, le visitamos en su casa y nos hizo una foto con el móvil. De repente hoy la tiene impresa. ¿Cómo mola? Este tío es el puto amo. Vamos de cazar. Vamos allá. En estos momentos está un poco vacía, hemos venido, bueno, aquí no hay horario, según los cazadores y pescadores van llegando, pues se va llenando esto. Ahora no hay mucho, como veis está medio vacío, pero bueno, ya encontramos foca, se puede encontrar también ballena, marsopa, muchos animales interesantes, ¿no? Propios de estar en Groenlandia. Esto ha estado interesante, pero ahora lo que toca es acompañar a Ayo. Ahora va a intentar conseguir sus propias focas. Vamos con él.
Tenemos ante nosotros una ballena, en este caso es una jorobada, ballena jorobada. No sé si cazan esta, pero igualmente para cazarla son varios barcos. ¡Ey, ey, ey! ¡Guau! Sí, lo he grabado. Como decía, no sé si cazan también esta especie de ballena, porque aquí la caza de ballena está permitida porque es una caza aborigen, no es una gran caza comercial, pero la cuota es muy baja, solo pueden cazar creo que algunos tipos de ballena y son 4 por temporada, 6 por temporada, muy pocas. Igualmente cuando cazan no es un solo cazador, sino varios cazadores desde diferentes barcos, es una caza diferente, una técnica diferente, el proceso es otro. Hoy él está yendo solo a por focas, pero ha sido una maravilla poder disfrutar de otra ballena aquí en Groenlandia, de verla así, en el mar. He acabado convirtiéndome en el timonel, ya está cazando. Estás en el momento, no he hecho esto en mi vida. Claro, él necesita, si va a estar con el arma, necesita a alguien que maneje la embarcación. En este momento sí que tiene divisado una foca, la hemos visto varias veces, la ha disparado varias veces también, pero no sé si la ha llegado a alcanzar. En Groenlandia hemos encontrado asentamientos inuit, hemos encontrado antiguos poblados vikingos. Lo que no me esperaba tanto era encontrar una antigua base estadounidense datada, es decir, de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Desde aquí hay unas vistas hacia el mar tremendas y podían tener vigiladas estas costas. Yo no he cazado un animal en toda mi vida realmente, no estoy en el mundo de la caza en absoluto. Incluso lo paso mal cuando veo cacerías, tanto de mamíferos terrestres, de animales terrestres. En el mar también me pasa, en Indonesia cuando vimos los delfines y las ballenas. Aquí de nuevo. Por supuesto me interesa por el aspecto antropológico, cultural, de estilo de vida, ese lado me fascina, pero esos momentos de la cacería también son duros. En estos momentos nos encontramos en la casa de Ayo el cazador, un poco desordenada, él vive solo, bueno, se le perdona, aquí estamos cenando, aquí nos ha invitado. Hoy no hemos cazado, toca comer de lo que tenía en sus reservas, de algo más que hemos comprado de camino a casa. Esto es una especie de pescado salado, como desalado, mejor dicho, como algo secado. Aquí tenemos foca que cazó hace más tiempo, foca seca, en verdad está congelada. Fijaos en esto, se llama matak, es como una capa de fuera, como de grasa, estáis viendo, como de piel, grasa. En este caso es del narval, un animal que no he visto nunca en persona, aunque lo estoy deseando. Matak de narval. Aquí esto se come así, es grasa de foca, esto es grasa de foca tal cual, como lo imagináis. Una bola de grasa, aceitosa, muy sabrosa, una explosión de líquido de aceite en la boca. Entonces, él nos dice, mejor pasarla con pescadito. Es que qué locura, cada vez que lo veo, foca seca, grasa de foca, narval. Cazar no hemos cazado, pero lo que tenemos aquí... Aunque por ahora bien, o sea, la grasa de foca impacta. Con los otros pescaditos se traga mejor. El narval y la foca seca sí que está como congelada. Pues un poco insípido, ¿no? Tampoco sabe mucho. El matak. No, tampoco tanto. Que claro, no son... Sobre todo el matak de narval, no es la carne. Esta es la grasa con todo el aceite. Esto es más sequito. Si no se mezcla con la grasa, se puede untar también en la propia grasa líquida, lo que es pues en todo el aceite.
Pues bueno, tenemos que ir desde Narsak al campamento en el glaciar, aquí en Kalegalík, pero está tan lleno de hielo este fiordo, todo esto totalmente lleno de hielo, que en vez de ir este trayecto son 45 minutos, vamos a tener que dar toda la vuelta a esta isla para, con dificultad, poder entrar hasta el campamento. Son más de 2 horas. Estamos llegando a una de las grandes maravillas del sur de Groenlandia, las lenguas glaciares. En el anterior reportaje intentamos llegar con el kayak a unas a las que fue imposible, en este caso estamos aquí. Bueno, estamos aquí en el fiordo de Kalegalík, uno de los un glaciar de Kalegalík, en el fiordo de Kalegalík, uno de los glaciares que se está derritiendo más en el sur de Groenlandia. Desde que yo vine hace más de 25 años, se ha observado más de 5 kilómetros de retroceso del hielo y cada día, cada vez que vengo, descubro algo nuevo. Es un nuevo mundo que emerge, es una cosa impresionante. Te impacta cómo retrocede, o sea, se nota mucho, es muy visual el cambio. Es totalmente visual, o sea, completamente visual. Toda esa roca que estamos viendo por ahí, y esa bahía para mí es nueva. No estaba los días que viene. En cuestión de semanas, ¿no? En cuestión de semanas, efectivamente. Y realmente estaba el cubierto por el frente glaciar. Estos son derrumbes que tienen lugar dentro del propio hielo, ¿no? Hay muchos derrumbes en el borde y luego los hay interiores, ¿no? Pero claro, hace no tanto tiempo todo esto era un frente glaciar continuo, sin que hubiera nada de roca, ¿no? Claro. Bueno, acabamos de llegar ahora sí al campamento, un campamento de domos perdido en mitad de la nada, es increíble. Estamos recorriendo el sur de Groenlandia de la mano de Ramón, viendo toda la logística que él tiene aquí preparada. Es una barbaridad. Estas tierras son realmente ricas en muchos tipos de minerales y lo peor de todo es que en su mayor medida ni siquiera se sabe lo que hay, porque la mayor parte está bajo el hielo. Como decía, un 85% del territorio es hielo. La mayoría de estos minerales, reservas de petróleo, gas y vete tú a saber qué más, porque es que no se sabe, tal cual lo es, no se sabe, está bajo el hielo. Ahora mismo sigue siendo una tierra protegida. Se lucha para que no haya prospecciones que destrocen más los glaciares, el hielo, un entorno tan natural y tan importante para el mundo. Además, estas prospecciones, es decir, extraer estos recursos, ahora mismo con toda esta capa de hielo, no es rentable. ¿Pero qué está pasando? Ramón lo comentaba, el deshielo es absoluto, es realmente visual. Si venimos en 3 semanas ya notaríamos el cambio, muchísimo más rápido de lo que llegaron a pensar los científicos hace unas décadas. Además, el Ártico se deshiela mucho más rápido que la Antártida. Estas reservas de minerales, de combustibles fósiles, van quedando más a la mano del ser humano. De repente, acceder a ellos empieza a ser más fácil y por lo tanto más rentable para los gobiernos, para las empresas. Y aquí se está viviendo literal una especie ya de guerra estratégica. Todas las potencias mundiales tienen puesto su ojo en Groenlandia. Y esto es algo que vamos a ir viviendo en los próximos años. Entonces, hoy vamos a dormir aquí y mañana ya sí que sí nos adentramos al glaciar. Vamos a ver los daños del calentamiento global desde dentro, caminando el glaciar, explorando este hielo, y allí vamos a descubrir mucho más de estas
guerras estratégicas ya que se están viviendo entre Estados Unidos, China, Rusia, otros países también europeos. Vamos a hablar de los recursos de estos yacimientos minerales que aquí se encuentran y muchísimo más. Así que por ahora nos cubrimos del frío, la noche está cayendo y descansamos. Estamos ya dentro de este gran bloque de hielo, de esta gran superficie helada que conforma el núcleo de Groenlandia, que solo termina según nos vamos acercando a las costas. Nosotros vamos a abrir una buena expedición hacia adentro durante el día de hoy. Después dormiremos en este campamento, que por eso lo hemos montado. Así que por nuestra parte, y alejándonos de tanta política y tanto conflicto, vamos a disfrutar de esta maravilla natural que se reduce día a día, pero todavía existe, así que vamos a aprovechar esta suerte y esta fortuna. Una cosa impresionante es cómo desaparece el hielo, no solamente en longitudinal, sino en vertical. Y constantemente cada año sale un mundo nuevo. O sea, cada año vienes y ha cambiado el paisaje. Este año hemos descubierto nuevas montañas que han emergido y otras que están a punto de emerger. Hay un montón de montañas que están a punto de emerger. Es un mundo en total cambio que está a punto de aparecer y la velocidad realmente es impresionante. Eso de un año para otro se nota la diferencia. Otra forma de medirlo, por ejemplo, es aquí donde estamos en estos momentos. Tienes como una base de operaciones, estas motos de nieve que hay atrás, un trineo. Lo que pasa es que en su día se quedó al borde del hielo, ahora por ejemplo ya lo podemos ver, está a unos cuantos metros, ¿no? Claro, esto ha sido hace semanas, no estamos hablando de hace años. Semanas. Entonces, eso en unas pocas semanas ha pasado del hielo estar aquí al borde a estar, bueno, pues ahora estará retirado ahí a, pues a lo mejor 30 metros, 40 metros. Y todavía queda verano, ¿no? ¿Y esto que tenemos aquí, como digo, esta base de operaciones? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Claro, aquí es la base de operaciones del trineo de viento. Y esto, de hecho, es el trineo de viento con el cual hemos cruzado Groenlandia en numerosas ocasiones, que es el primer vehículo, primer barco de vela para navegar por la superficie del hielo, ¿no? Con lo cual lo utilizamos también para investigación y para medir efectivamente en el interior de Groenlandia cuánto se está derritiendo el glaciar, porque aquí estamos justo desde ese hielo que tenemos detrás. Hay en línea recta esos 2000 kilómetros hasta el océano Ártico. Si continuases aquí llegarías al océano Ártico. Es la puerta de entrada al grandísimo plató del interior, que no hay tantas puertas fáciles de entrada. Entonces este es uno de los sitios más fáciles y accesibles que hay en cientos de kilómetros a la redonda. ¿Has hecho este-oeste? ¿Has hecho sur-norte? Sí, muchas cosas diferentes, unas 12 veces haber cruzado el interior, y entre ellas efectivamente la primera sur-norte en 2001, que cruzamos desde este mismo punto, de ahí, a un kilómetro de donde estamos ahora mismo, empezamos a navegar hasta la población de Qaanaaq, y como has dicho, hay 2000 kilómetros hasta el océano Ártico. Aquí saldrías directamente a la costa del océano Ártico, ¿no? Y el trineo de viento es un sistema formidable para recorrer este enorme desierto helado de dimensiones absolutamente gigantescas, ¿no? Aquí es donde se abre este mundo a la aventura, a la exploración, sobre todo para ellos, ¿no? Para los exploradores polares. Solo la aventura para nosotros de llegar hasta aquí ha sido un privilegio y una fortuna poder disfrutar de este glaciar tal como lo hemos encontrado. Han sido unos cuantos kilómetros,
Así que ahora toca regresar y a descansar al campamento antes de que se ponga el sol. El deshielo en el Ártico es abrumador, está desapareciendo todo el hielo del Ártico. Aquí en Groenlandia, por ejemplo, lo estamos viendo, lo hemos podido ver en estos días, también de la mano de Ramón y de su testimonio. Un testimonio directo, real, de alguien que viene aquí desde hace 25 años y que ha visto reducirse estas lenguas glaciares en kilómetros. Aquí en Groenlandia, por ejemplo, cada semana se pierden miles de millones de toneladas de hielo, sobre todo en la temporada del deshielo, que es entre mayo y septiembre sobre todo. Pero el tema es que aquí, en este Ártico, los mares se calientan mucho más durante el verano, de repente llegan corrientes de agua caliente. Por lo tanto, no solo el hielo se derrite por el aumento de las temperaturas en la atmósfera, sino estas aguas calientes derriten el hielo marino desde abajo. Y aquí en Groenlandia derriten también los glaciares desde abajo. ¿Y por qué existen ahora estas corrientes de agua caliente? Se cree también que es por el mismo calentamiento global. La atmósfera se calienta y parte de este calentamiento, de hecho la mayoría de este calentamiento global, es absorbido por nuestros mares y océanos. Por ejemplo, solo en los últimos años el deshielo en Groenlandia ha provocado una subida del nivel del mar de más de 1 centímetro a nivel mundial. Si se derritiera todo el hielo de este gran glaciar que conforma Groenlandia, el nivel del mar se calcula que podría llegar a subir hasta 6 o 7 metros. La inundación de agua dulce en este polo norte, provocada por el deshielo total de este hielo, provocaría cambios incluso en el clima de Europa. Llegarían lluvias torrenciales, llegaría un clima mucho más abrupto, con tormentas mucho más fuertes. ¿Qué pasa también con la subida del mar? Afectaría a millones, si no miles de millones de personas que tendrían que replegarse hacia zonas más altas. Afecta a diferentes especies, también afecta al tráfico marítimo mundial y por supuesto varía las temperaturas medias en diferentes latitudes. Vamos a dormir en esta pequeña carpita sobre el glaciar. Estamos en el hielo, vamos a dormir sobre este propio hielo. Así que vamos a descansar, que nos lo merecemos. Hemos hecho en torno a 20 kilómetros en hielo. Así que mañana será otro día. Tras más de 2 semanas en Groenlandia, puedo decir alto y claro que hemos vivido de todo, desde las travesías en montaña, en glaciar, los campamentos, el kayak atravesando los mares helados, la alimentación tan característica de esta isla, ballena, foca, narval, muchísimas más cosas. Además, pudimos disfrutar de aguas termales, pero estas muy especiales, probablemente las únicas del mundo que estaban sobre un mar helado, con icebergs, disfrutando en aguas termales naturales con vistas a un mar helado, con bloques de hielo gigantes. En el vuelo de vuelta saliendo desde Groenlandia, atravesamos, sobrevolamos parcialmente el glaciar interior, entramos parte en el territorio y disfrutamos también de una escena sobrecogedora, una escena, un panorama increíble. Y por último, de este último glaciar de Kallegalík, pasamos aquí donde nos encontramos en estos momentos, en Islandia. Teníamos una escala de varias horas en nuestro camino de vuelta hacia España y hemos aprovechado para venir hasta el volcán, que está activo en estos momentos. Mi primera vez viendo lava, años viajando, nunca me había coincidido y aquí lo tenemos. Del hielo a la lava del volcán, el planeta en el que vivimos es realmente increíble. No me queda otra que agradecer enormemente y efusivamente a Ramón, a todo el equipo con el que trabaja Tierras Polares, por la aventura que hemos vivido. Un fuerte abrazo para todos, gracias a ellos, a vosotros también por estar detrás de la pantalla y apoyar todo esto, por todo lo que estamos viviendo. Estoy seguro que van a venir muchas más, así que aquí os dejo, me quedo disfrutando de esta maravilla natural. Hasta la próxima.